11. ¿Para qué tanta pifia? ¿Ya? Estamos. Bueno, primero es lamentable que la ministra Vallejo use el sufrimiento de miles de familias de los incendios del Biobío, de Ñuble y hoy día también de la Araucanía para intentar anotarse un triunfo político a costa de mentiras y fake news. Lo primero que tenemos que decir es que este proyecto, de haber estado aprobado, no hubiese evitado la tragedia que han vivido miles de familias en estas regiones. El Gobierno hoy día, con la Ley 21.364, tiene herramientas para poder abordar las situaciones que se están viviendo y podría haberlas prevenido. Cuando uno mira que se da la configuración de 30-30-30, más de 30 grados de calor, más de 30 kilómetros por hora de los vientos, 30% de humedad, se pueden tomar medidas preventivas. Y esas medidas preventivas no se tomaron para actuar preventivamente y evitar lo que ha ocurrido. Se pueden, de 3 a 5 días con anticipación, tomar acciones para poder tener vuelos nocturnos para evitar estas situaciones y hacer que el combate aéreo nocturno y el patrullaje climático preventivo eviten la tragedia que hoy se vivió. No se necesita ley. Sin perjuicio de aquello, hoy día el proyecto que se discute en el Parlamento y que está en la Comisión de Hacienda no es efectivo que no se haya visto. Ha habido más de 5 sesiones formales y varias informales de trabajo prelegislativo entre los equipos técnicos y los equipos de gobierno, lo que pueden ratificar en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio SECPRES. Quiero decirles que este proyecto, lejos de prevenir, castiga a los pequeños y medianos propietarios, que no van a tener los recursos suficientes para abordar las exigencias que se le hacen y que lamentablemente no considera aportes y apoyos económicos, solo orientación. Y va a significar que al final esos pequeños y medianos propietarios van a tener que vender su propiedad a los grandes poseedores de la tierra de nuestro país. Y finalmente, quiero decirles que cuando uno revisa todos los proyectos que el Gobierno me entregó como presidenta de la Comisión de Hacienda, había un listado de 30 proyectos en 3 categorías distintas de proyectos. Este estaba en la tercera categoría. De esos 30 proyectos se han despachado más de 16. En total, la comisión, desde que yo la presido, ha despachado más de 40 informes a la sala. Si contamos el de hoy, de reajuste, 41. Nunca hemos fijado una prioridad distinta a las conversadas con el ministro de Hacienda y la ministra SECPRES. Entonces, sostener lo que ha sostenido la ministra Vallejo me parece de verdad de una bajeza impresentable. Sí, le ha puesto suma urgencia, no le ha puesto discusión inmediata, pero le ha puesto suma urgencia y discusión inmediata a otros proyectos también. Entonces, lo que uno hace es conversar con el Ejecutivo y decir, bueno, ¿cuáles vemos primero y cuáles vemos después? De hecho, este proyecto en la lista de 30 estaba en el número 19 y en el tercer grupo en el número 5. Entonces, yo pediría un poco más de rigurosidad y que al presidente lo informen bien. Bueno, porque cuando uno no es capaz de ver sus propias falencias y analizar por qué no tomaron medidas preventivas cuando se daba la combinación 30-30-30, que en la jerga técnica significa que habían condiciones que ameritaban tomar medidas preventivas para evitar lo que pasó, alguien tiene que ser responsable y obviamente no quieren ser ellos los que carguen con una responsabilidad que les toca directamente. Bueno, la principal crítica es justamente esa, y de hecho, si ustedes revisan los audios de la comisión, se van a dar cuenta que en la voz del propio encargado del Ministerio de Hacienda, de la DIPRES, respecto a esta pregunta,
Él sostiene que no hay ningún problema porque este proyecto no va a regir el año 2026 y las platas van a ser para el 2027, pero esas platas no abordan el problema más importante, es cómo los pequeños y medianos propietarios van a absorber las obligaciones que el proyecto les impone. Bueno, nos cambiamos al proyecto de reajuste que tiene que ver también con este. Este proyecto de incendio no está dentro de las listas de obligaciones comprometidas por el gobierno, por lo tanto no tiene financiamiento. Y el proyecto de ley de reajuste está ocupando, para poder financiarse, las platas que tiene que tener el gobierno para enfrentar emergencias. El gran problema de todo el debate que hemos tenido en presupuesto, en reajuste y en las leyes que se debaten en el Parlamento. Vamos a aprobar el reajuste, vamos a aprobar los bonos, o vamos a facilitar que se apruebe el reajuste, pero vamos a rechazar todas aquellas cosas que son inconducentes. Sí. A ver, dos temas. Sobre el primero, muy de fácil despacho, pero he sido testigo del trabajo de la Comisión de Hacienda. Es lejos la comisión que ha funcionado más veces este año y generalmente ha tenido que ver con las urgencias que ha planteado el propio Ejecutivo. Pero solamente un recado a la ministra Vallejo, y ojalá escuche el llamado que hizo ayer el presidente Boric con el presidente Kast de no politizar la tragedia. Tratar de endilgar responsabilidades como si una ley apagara un incendio creo que es mentirle a los chilenos y es tratar de deslizar una responsabilidad en el lugar donde no está y es politizar una cuestión que es justamente el llamado que ayer hizo el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast. O sea, está cayendo justamente en eso, nos tiene bastante acostumbrados en otras oportunidades la ministra vocera, pero no ocupemos el dolor de los chilenos para hacer política baja. Así que eso como primer mensaje de lo que ha sido el tratamiento de la ley de incendios en la Comisión de Hacienda, que dicho sea paso, como decía, una ley no apaga incendios y una ley desfinanciada puede generar un problema mayor y es lo que hemos tratado de evitar en la tramitación de este proyecto de ley. En el segundo tema, yo simplemente le pido a la opinión pública ponerle play al discurso de Paula Benavides el día de ayer, que es la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, respecto a que no hay recursos para ni la emergencia, ni se sabe de dónde van a salir los recursos respecto al aumento del sueldo de los funcionarios públicos. Nos parece que existiendo prioridades, gobernar es priorizar, el gobierno debiera hacer un esfuerzo de explicar, de buscar las fuentes de financiamiento y si no, como oposición, hoy, futuro oficialismo desde marzo, constatar la situación en la que se encuentran las arcas fiscales. Y también que le pongan play al discurso de la Contralora Dorothy Pérez. Yo creo que es evidente que ahí están los dos principales argumentos para los que hemos planteado una opción negativa respecto a las finanzas públicas, del estado de las finanzas públicas de nuestro país y de lo que significa también el tema de la ley de amarres que se pretendía hacer con esta ley de reajuste. Como ustedes saben, estamos votando leyes que son importantes y vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber. Gracias.